todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tenemos a Renobob que patrocina esta reacción. Aldius, Believe Myself es la canción. Y bueno, nos comenta que, bueno, tienen aquí a Toki, a Yoshi, como siempre, Sawa, Marina y por supuesto a Reno. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Vale, ahora que volvemos otra vez a la parte de la estrofa, voy a hacer esta pausa para comentar, bueno, cositas. Power Metal Supermercado. em, no tengo claro por qué han elegido el blanco y negro para el vídeo. Lo que sí quería destacar es que me gusta cuando Renaud canta este tipo de canciones más movidas y no es tan melancólica. Es mi gusto personal, ¿vale? Sí, sí, el mío también. Me gustan los coros. Noto en la ecualización de la batería que la caja está un poquito baja de volumen. El bombo está bien, pero la caja la noto un poquito como... Y no es por falta de pegada, porque otra cosa no, pero No, Marina... no, pero Malena sí, sí, le enchufa bien. Efectivamente. Bueno, esta canción es emocionalmente intensa, tiene un mensaje de autoafirmación, de valentía, de superación personal. Bueno, es una línea que han seguido frecuentemente Aldius. Es algo así como solamente creyendo en ti vas a encontrar tu camino, ¿vale? Es lo que hace, ¿no? Es decir, todo el tema de la lucha interior y demás. Así que, bueno, muy bien. Todo ese tipo de mensaje positivo a mí me gusta, David. Sí, sí, a mí también. Además que Yoshi y Toki están ahí armonizando y es increíble. Ujú. Sawa ahí por detrás envolviendo y bueno, Marina está ahí con el doble bombo ahí o el triple bombo que tiene ella. Correcto, triple. Está inmensa. Y Reno, pues es lo que has dicho tú. A mí también me Ujú. gusta más cuando canta canciones más movidas y más alegres. Claro, claro, muy Que cierto. aunque interpreta muy bien Sí, y canta muy bien las lentas y las melancólicas y estas cosas, pero ujú, mola más cuando está contenta y alegre. totalmente.
Además, porque combinando esa, digamos, más rapidez, ¿no? En cuanto a lo que es el ritmo del tema, la forma de cantar de Renault le da un toque especial, porque como decimos muchas veces, su voz tiene un tono muy característico, muy identificativo, lo interpreta muy bien, siempre todas las canciones, y eso es un punto a su favor. Bueno, la estructura de la canción en sí sigue los patrones típicos del power metal, es decir, un intro, verso, preestribillo, estribillo, puente, el solo y otra vez volvemos a comenzar. ¿Vale? El tempo, a ver, es rápido pero no es frenético, ¿vale? Es decir, está en torno a entre 150, 160 BPM aproximadamente. Y muy cierto lo que tú decías con las guitarras, ¿no? Es decir, son riffs continuos a dos guitarras, doble armonía. Y claro, esto le saca mucho partido, ¿no? Sí. Van haciendo esas progresiones ascendentes para que el tema vaya increciendo. Van haciendo cosillas como arpegios y rasgueos suaves en la parte que tratan de dejarle ese espacio a la voz. Y bien, de hecho, hacen algunas notas para mantener la tensión emocional y muy bien las guitarras. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Es decir, son guitarristas sobradamente probadas en cuanto a técnica y preparación y empuje. Hacen de todo, hacen tanto de púa como bending, como ligados, como escalas menores, se hacen de todo, ¿no? Y Sawa puede pasar siempre como es la gran desconocida para mí de Aldius en cuanto al sentido de que, además, ella no busca nada de protagonismo, se suele No, colocar no, sí, sí. atrás, está como siempre dos pasos atrás. Ella hace su trabajo, pero tampoco busca darse a notar. Y sin Dos embargo, pasos atrás hacia la izquierda. hacia la izquierda, efectivamente. Y bueno, no solamente rítmica, es claramente melódica, no se limita a seguir la tónica, hace contramelodías de manera discreta, pero están ahí, va rellenando huecos. Todo eso hace que al final la canción quede más redonda. Una canción sin un buen bajo queda como sin alma, como vacía, ¿sabes? Así que, bueno, pues genial. Marina, ¿qué podemos decir? Precisión increíble, golpes muy limpios en las cajas y en el doble bombo muy sólido. El Charlie también lo maneja muy bien. Insisto en que me ha parecido que la caja suena un poquito baja de Baja. volumen, pero bueno, lo mismo ahora escuchamos esta parte de la canción y de pronto va mejor, no lo sé. Creo que los platos y la caja están como a un volumen distinto que el bombo. Así que bueno, muy bien, muy bien. Como siempre, tengo el misterio de por qué el blanco y negro, pero bueno, En blanco y negro al final tapa muchos defectos y muchos. Lo que pasa es que a ellas no les hace falta. bueno, no sé si es por el tema de... siempre hablan en las letras del tema de la dualidad, ¿no? Entonces puede ser pues luz y oscuridad en cuanto a esa lucha interior, ¿no? No sé si va por ahí. Bueno, pues comentadlo por favor en los comentarios. Renovob o los expertos en Aldiu, por favor, ya que tenemos aquí una audiencia muy amplia, por favor, decidnos por qué en este vídeo en concreto han apostado por el blanco y negro. Venga, vamos a continuar.
antes de continuar voy a darle para atrás para retomar con Reno, pero esta parte del solo, tal y como lo han hecho, y después la parte de tapping de esa agua, ha sido muy Halloween, tío, pero mucho, mucho. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, vaya solo que se han marcado las mozas. De hecho, lo voy a repetir. Me ha gustado muchísimo. No, porque es un solo, unos solos con, con mucha clase, con mucho gusto, muy, muy finos. ¿No querías color? No me había fijado que tenía tatuado aquí por el interior de... Bueno, por el lado del Ahí, brazo. ahí duele un poquito. Sí, sí. Mira, ¿ves? No me había fijado yo. Sí, sí. Bueno, muy, muy original. Bueno, vemos que en la última parte vuelve el color. No sé si es que porque después de ese viaje emocional, pues ha encontrado, digamos, toda la parte positiva de y ya están saliendo de ese pozo. Como siempre, los colores habituales. Reno utilizando tonos azules. Sawa, Reno normalmente sale de blanco. Y bueno, aquí va de azul y con el pelo teñido así de rubio de- platino parece Frozen. depende del momento. Yo la he visto otras veces de azul. De hecho, los colores Reno azul, Sagua verde, Toki rosa, Yoshi rojos o rojizos y luego está Marina que utiliza mucho el blanco. Así que bueno, visualmente ayuda, como siempre Sí, digo, claro. ¿vale? A que te identifiques con una o con otra. Em, es un tema fantástico. Realmente saben cuándo hacer explotar el estribillo con todo el clímax, la gente totalmente a sus pies. Han distribuido muy bien los tiempos, ha sabido cuándo darle delicadeza, cuándo darle más caña. El momento headbanging eh, me ha encantado y Eh, creo que Además las cinco, ¿eh? sí, 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 y, ha sido impresionante. Muy bien en todo momento. La verdad es que me lo he pasado muy bien y creo que es una canción muy completa. Es una buena medida de lo que es Aldius, de lo que fue Aldius, porque ya no está. Sí, porque ya no es. Sí, hay que decir De que, bueno, momento. claro, está el proyecto este
Está Silky. la carrera en solitario de Reno y después está Silky. Qué bueno que ha tenido controversia porque la gente juntándose, Mijo, que venía de una banda de power metal, como los Bites, bueno, power metal entre otras muchas cosas, pero principalmente se la cataloga así, ¿vale? No quiero Sí. entrar tampoco en multiestilos. Aldius, que también hace power metal, y de pronto las dos se ponen a hacer otro estilo en una banda que... Y claro, la gente como que esperaba otra cosa. Claro, cuando dicen esto es nu metal y tal, la gente se ha quedado como un poquito insatisfecha. Bueno, pero es que el primer tema. No, no, Lo es decir, mismo han sacado más temas, eh, han sacado el EP y por lo que comentan todo el EP es nu metal. en nu metal. Es el estilo de la banda ahora, es un nu metal, em, digamos que no es que sea tranquilito, sino que tiene sus momentos de caña. Pero es nu metal, ¿vale? Entonces la gente se ha quedado como diciendo, y bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues la gente también quiere hacer proyectos y hacer cosas diferentes. Es decir, que llevan tropecientos años haciendo power metal, tampoco... A ver, es una elección Bueno, personal. pero oye, cada uno. Ujú. Lo que pasa que, claro, si ya estás. Lo que pasa que, claro, mi hijo ha bebido mucho de Steve Harris, por ejemplo. Sí, es que yo pensaba que iban a elegir algo más clásico. Se están metiendo por una vertiente bueno, no sé por qué, pero bueno, el caso es que Escucha, a mí el nu metal me gusta un huevo. a mí también me gusta. A mí también me gusta. No, yo creo que el tema es las expectativas, que creían que iba a ser Es una que, cosa y al encontrarse eh, con otra están disgustados. es que, es que eso es lo malo, que al final te llevas una pequeña decepción, pero luego seguramente que lo escuches 3 veces y digas, madre mía, qué maravilla. A mí me gusta, creo que todas son muy buenas. Y la cantante es un acierto, la batería también. Sí, Y bueno, Toki Mijo ni no hace falta, ¿no? Hablar de su currículum. no. Pues nada, pues Renova, muchísimas gracias por traernos a Elius, Believe Myself, un temazo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Renovo. Dependiendo de la que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un periodo de un mes y los enlaces para hacerte o miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.